Bueno, voy a explicar el capítulo 1, un resumen del capítulo 1 del libro Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría. Partiendo de la base de que la ontología del lenguaje propone una nueva interpretación del ser humano, del sentido de la vida y de nuevas modalidades de convivencia social, donde se implementa una nueva era histórica. Porque el lenguaje, el devenir del lenguaje, el lenguaje del devenir, era el orador, el lenguaje y la acción que estaban estrechamente ligados, pero luego del alfabeto esto se produce un quiebre y en vez del pensamiento de acción se lo llama pensamiento de ideas o reflexión. El lenguaje del ser. En el año 700 a.C., con la invención del alfabeto, se inventa la democracia, se empieza a ver cómo piensan los seres humanos. Este lenguaje de acción, que estaba unido a la acción, el lenguaje, pasa a ser un lenguaje de ideas, de reflexión. El alfabeto separa al orador. Este orador ya no tiene protagonismo, ya no es necesario. Cambia la manera de pensar. Se pone el énfasis en el ser de las cosas, el lenguaje del ser, como dije anteriormente. Se inventa la filosofía y el pensamiento científico, nace la racionalidad, el poder del pensamiento, lo que hace pensar que somos seres superiores y que podemos dominar todas las cosas que nos rodean, hasta la naturaleza. Para conocer al ser humano hay que conocer su mente, dicen. La razón era la clave para el ser de las cosas. Y supusimos que el ser era superior al lenguaje en ese momento. Los metafísicos, Platón, discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Platón, estaban en esta antigua concepción de la metafísica. Y Descartes, la filosofía de Descartes, dice que el pensamiento es la base para entender a los seres humanos. Por eso esta afirmación de pienso, luego existo. Surge la prensa, la imprenta, también el sistema educativo. Entonces con esto las personas ya no se dejaban llevar por lo que un orador les podía contar como una historia, como ellos creían que era verdadera, sino que ahora tenían el acceso de poder leerlo y poder interpretarlo como cada uno le parezca y hacerse preguntas como por ejemplo qué es la valentía, qué es el amor, cosas que ya las daban por hechas antes. En la antigua Grecia, entonces, también se destaca la importancia de la comunicación. Los medios de comunicación forman una aldea global y que hasta hoy por hoy podemos ver este cambio tecnológico con la emergencia del lenguaje electrónico. Entonces el lenguaje sigue cambiando hasta ahora, nada permanece de igual manera que antes. Entonces se abandona ese lenguaje del devenir y pasa a ser el lenguaje del ser. Filósofos muy importantes como Nietzsche, que quiere comprender el alma humana, Heidegger, que critica al cartesianismo, y Wittgenstein, que comprende una nueva forma del lenguaje, hace un giro lingüístico que tiene más protagonismo aún que la razón. Desde la parte biológica, Maturana sostiene que el lenguaje es un rasgo básico. También nombra el pensamiento sistémico, la importancia del lenguaje para comprender la vida humana. O sea que toma más valor ahora el lenguaje. La ontología trata de
reunir estos desarrollos en una unidad coherente. Observar el formato humano desde la perspectiva no metafísica ahora. El primer principio de la ontología del lenguaje, se encuentran tres importantes interpretaciones. La primera es la interpretación de los seres humanos como seres lingüísticos, donde cobra sentido el dominio del cuerpo, el dominio del lenguaje, el dominio emocional. Lo que interpretamos el lenguaje como generativo. El lenguaje hace que sucedan las cosas, crea realidades, genera ser. El lenguaje es acción, alteramos los acontecimientos, el lenguaje es activo, crea realidades, modela el futuro, modelamos nuestra realidad y el mundo en que vivimos. Y también interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Por lo tanto, cada individuo posee una forma de ser. Cada individuo poseía una forma de ser que ya estaba estipulada, pero esta nueva mirada dice que, por el contrario, la ontología propone que el ser humano tiene la capacidad de inventarse y reinventarse. No sabemos lo que podríamos ser. Nuestro ser es un campo abierto al devenir. Dos filósofos como Heráclito y Nietzsche dicen que para comprender a los seres humanos no debemos concentrarnos solo en el ser, sino también en el no ser. O sea, no solamente en lo que vemos, que se ve, que es evidente, sino que también en lo que no vemos, lo que no decimos. No sabemos cómo las cosas son, pero sí percibimos e interpretamos. Nietzsche dice que interpreta el alma, quiere interpretar el alma. Entonces, para el coach ontológico, esta frase toma importancia: dime lo que observas y te diré quién eres. El segundo principio de la ontología del lenguaje dice que no solo actuamos de acuerdo a cómo somos. La acción muestra la forma de ser. La acción transforma la forma de ser. Que vivimos en mundos interpretativos, que no es lo que nosotros no tenemos la verdad absoluta. O sea, no es que sabemos lo que está, sino que interpretamos. Cada uno tiene una interpretación. Bueno, y con esta pequeña reseña, con este pequeño resumen, traté de abordar el tema del primer capítulo de este libro, Ontología del Lenguaje.